Continuamos con La Noche. En el norte de Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín, entre los municipios de Briceño, Ituango y Toledo, se construye el proyecto hidroeléctrico Ituango, con el que se generará energía eléctrica a partir del río Cauca. El proyecto tiene influencia en los municipios de Liborina, Sabana Larga, Buriticá, Peque y Toledo, así como en Santa Fe de Antioquia, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal. Para construir la presa y dar origen al embalse, se debió desviar el río Cauca. ¿Cómo se hizo? Con la construcción de dos túneles. Uno de ellos tiene 1.090 metros y otro de 1.215 metros con 14 metros de diámetro. El río recorre su cauce, se encuentra con los dos túneles y el agua continúa por esos túneles logrando la desviación. La anterior ruta del río queda seca y es ahí donde se construye la presa. La altura de la presa será de 220 metros y se podría comparar con un edificio de 75 pisos. Una vez esté lista, se inicia el llenado del embalse con agua del río Cauca, cerrando los túneles. Esto demoraría 45 días. El embalse recorre 75 kilómetros. La casa de máquinas, que para este proyecto tiene una longitud de 240 metros, 20 metros de ancho y 49 de altura, hace parte del engranaje del proyecto. A través de tuberías de conexión, el agua de la presa llega hasta aquí y estas máquinas permiten la generación de energía eléctrica. Otra de las obras es el vertedero. Este servirá para evacuar agua del embalse. Puede sacar hasta 22.600 metros cúbicos por segundo. EPM tenía como meta terminar la construcción este año, generando 2.400 megavatios de energía. La empresa tendría la operación durante 42 años más. Fiscal, otro de los hechos nacionales de gran impacto y tristemente a puertas de una verdadera calamidad natural del río Cauca es todos los líos de Hidroituango, de este proyecto de represa de Hidroituango. Usted hace unos meses había señalado que había problemas con la contratación en temas de corrupción y en las últimas horas hace usted también una declaración ante los medios de comunicación, una sentencia muy grave diciendo que hay serios indicios de corrupción en la entrega de esos contratos de la represa de Hidroituango. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Son testimoniales? ¿Son documentales? ¿Cómo han avanzado en la Fiscalía? Lo primero que yo pediría es que en este momento hagamos entre todos los colombianos un entendimiento y un consenso para acompañar a las autoridades que están manejando este problema y no nos desviemos la atención para que realmente nos ocupemos de lo más importante, que es evitar los efectos de una tragedia de esta naturaleza. Alrededor de esta circunstancia, de lo que pasaba en la presa, me hicieron una pregunta los periodistas el pasado jueves y tuve que contestarla, pero una respuesta que corresponde a algo que dije desde el mes de agosto del año 2017 en el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Y es que hemos estado trabajando en cooperación con la Procuraduría General del Brasil, obteniendo evidencias sobre la forma como se llevó a cabo la contratación de Hidroituango y, lo he dicho, la Fiscalía tiene testimonios de personas que habrían participado en la entrega de dineros en el contexto de las tratativas, de la estructuración de esos proyectos, cuando en las primeras horas empezaba a trabajarse en la idea de la represa de Hidroituango. Claro, fiscal, pero usted reconoce que desde hace un año lanzó esta advertencia públicamente. ¿Qué ha pasado, como le pregunta Claudia, en este año? Porque solo a propósito de esta tragedia que se está presentando, volvimos a saber del tema. Sí, por una pregunta de los periodistas y me llevó a ratificar exactamente lo que había dicho hace un año.
Mientras tanto, hemos estado hablando con la Procuraduría de Brasil, hemos acopiado documentos, hemos recibido testimonios. Pero hay un testimonio directo que indica que sí pagaron unas platas para quedarse con ese contrato. Hay un testimonio directo de una persona que participó y que ella misma entregó dineros. ¿Funcionario público? No, un particular. Un particular. Sí. Y ese particular entregó dineros. No, mire, fiscal, nosotros sí estamos acompañándolo en el mismo llamado. En este momento es momento de evitar muertes y de que esto se convierta en una tragedia, además porque pues no deja de ser doloroso que un proyecto de semejante magnitud, positivo para Colombia, terminara en semejante circunstancia. En eso lo acompañamos. Pero también es cierto que la ciudadanía ya empieza a pedir explicaciones. Claro. Obviamente. Y entonces, entiendo, por eso yo creo que es pertinente preguntarle a usted por sobre qué. eso. Porque en el mismo proceso de adjudicación, una de las quejas de la época y que forma parte de una de las líneas de investigación, hubo unos señalamientos de que hubo una oferta que fue muy baja en los precios, que podría estar asociada justamente a lo que hoy está ocurriendo, que es la calidad de los diseños, la pertinencia de ellos, la calidad de la obra civil, y todo eso es lo que tiene que examinar la Fiscalía General de la Nación. Y si es cierto que frente a esas ofertas bajas, las compensaciones se habrían hecho con otros CIS, exactamente igual a lo que descubrió la Fiscalía General de la Nación en el caso de Ruta del Sol 2. Mejor dicho, fiscal, aquí hubo un acuerdo, para hablarlo en términos muy claros, entre Odebrecht y la firma Camargo Correa. No, por el contrario, Odebrecht ha contribuido a dar señalamientos y evidencias de que, primero, nunca hubo una colusión, y segundo, que hay entendimientos de que los precios en esa obra eran contrarios a las realidades del mercado. ¿Por eso la colaboración viene de Brasil? ¿La colaboración en el caso de Ituango viene de Brasil y de personas en Brasil? Es que Camargo Correa está siendo objeto de una investigación tan amplia y tan grande como la que fue objeto de Odebrecht justamente en Brasil. Y la Procuraduría ha tenido el desarrollo en ese país de trabajar sobre la base de delaciones premiadas igualmente, como ocurrió en Odebrecht, y hemos creado escenarios para que se nos permita tener acceso a los oficiales que en aquella época participaron en todos esos procesos de contratación, y hemos recibido la mejor inspiración y buen propósito por parte de la Procuradora de Brasil. Muy bien, cambiemos de tema para otro que también ha tenido desarrollo en las últimas horas, el de la extradición de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, y el temor que existe entre muchos de que se haya ido con él una buena parte de la verdad. Finalmente, después de 5 veces, logró usted y la Fiscalía que le aprobaran el principio de oportunidad, pero al parecer hay tal cantidad de trabas que hay algunos que dicen los implicados en este caso, sobre todo los exmagistrados, van a poder beneficiarse de esas demoras y de lo que implica volver a repetir, según lo que ha ordenado el juez que aprobó ese principio de oportunidad, algunos de esos testimonios que ya había dado Luis Gustavo Moreno. ¿Se fue con la verdad Luis Gustavo Moreno? La verdad quedó en Colombia. Primero, con la circunstancia de que fue condenado en Colombia por los hechos en que incurrió como exfiscal. En segundo lugar, porque él había intervenido como abogado en algunos casos que habían afectado la integridad del sector judicial, y allí nos ofreció cooperar y nos entregó información con relación a 28 casos de presunta corrupción en el sector judicial, algunos de los cuales lamentablemente tocan a esta misma casa. Y esa verdad quedó en Colombia, pero además quedaron en Colombia su teléfono y su computador, que son fuente de otras líneas de investigación adicionales, que después de 8 meses de trabajo de laboratorio forense, fue posible abrir esos teléfonos y esos computadores, y son fuente de nuevas líneas de investigación muy importantes por parte de la Fiscalía. La verdad se quedó en Colombia, y adicionalmente tenemos 6 investigaciones en relación con su actuación como funcionario que fue de la Fiscalía General de la Nación. Pero usted, ¿cómo califica esa decisión del juez que otorga ese principio de oportunidad, pero dice que sus declaraciones en calidad de testigo
pues no son válidas y tocaría repetirlas. Eso no dilata el proceso y no hace que, por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, que está detenido en La Picota, con pruebas muy, muy serias del cartel de la toga, de pertenecer al cartel de la toga, eso se dilate y hasta termine pidiendo una libertad. Eso no va a ser óbice para el buen curso de estos procesos, porque en el acuerdo que tenemos con el Departamento de Justicia, y además la decisión del propio Luis Gustavo Moreno es colaborar permanentemente con la justicia colombiana, y vamos a poder hacerlo desde el primer día y en la primera oportunidad a través de sistemas electrónicos de comunicación que son plenamente válidos. Y el Departamento de Justicia nos ha ofrecido que así va a ser, de tal manera que yo no le avisoro ninguna dificultad a eso. Hay otro tema noticioso que tiene que ver con las FARC, con los dineros que se les entregó por parte del Estado para su campaña al Senado, con el giro probado que hicieron de la cuenta del Banco Agrario a la cuenta personal del gerente de esa campaña, y posteriormente con lo que el gerente pretendía hacer para girar unos dineros a algunas fundaciones y a algunas personas. ¿En ese tema se está metiendo también la Fiscalía General de la Nación? El Consejo Nacional Electoral nos ha informado esta semana que hay algunas pruebas o documentos que van a ser trasladados a la Fiscalía General de la Nación, y nosotros vamos a estar pendientes de esa compulsa de copias para verificar de qué se trata en esas materias la documentación que tiene el Consejo. Pero fiscal, hay indicios de que la gerente de la campaña de las FARC quiso hacer algunos giros a personas vinculadas con la lista Clinton o mencionadas en la lista Clinton. Esa es una versión que nos ha sido ofrecida, pero nosotros tenemos que corroborarla con base en la documentación que se nos entregue por parte de la autoridad electoral. Otro de los hechos noticiosos grandes también tiene que ver con el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. El Tribunal Superior de Bogotá, uno de sus magistrados, ha dicho que lo deja en libertad porque no hay pruebas suficientes en su actuación del cartel de la hemofilia. Entonces aquí la gran pregunta es, está más que probado por el exgobernador pasado, por el exgobernador León, que sí hubo ese cartel de la hemofilia y que creíamos los colombianos también tocaba al actual gobernador Besaile. ¿Qué pasa con esa entrega de pruebas, señor fiscal, ante los jueces? Bueno, en primer lugar, esa es una investigación de ese caso que se inició por una información documentada de la Contraloría General de la Nación en relación con pagos del cartel de la hemofilia durante la administración del gobernador, en las que habría habido justamente el requerimiento o la recomendación de no pagarse porque no correspondían a realidades en la prestación de los servicios. Sí, porque había pacientes falsos. Eso es lo que conoce claramente toda la opinión pública. La Contraloría lo entrega, o sea, la Contraloría tiene las pruebas, la Procuraduría actúa igualmente y la Fiscalía hace su investigación y confirma todo este acervo probatorio, y por eso vamos a la justicia y decimos, tenemos toda la suficiencia probatoria para imputar. Hay unas valoraciones que han hecho los magistrados competentes que por supuesto nosotros tenemos que respetar, pero no compartimos, y por eso el juicio sigue adelante. Pero este no es el caso en donde el señor Alejandro León entregó evidencias a la Fiscalía de corrupción con el gobernador de Córdoba, el señor Besaile, sino este es un caso que se inicia por pruebas de la Contraloría General de la República. El caso de la denuncia de León se está pendiente de seguir avanzando en el curso de los próximos días en la Fiscalía Pero uno no entiende, colombiana. es decir, se actúa la Contraloría y advierte, porque según las investigaciones, él fue advertido, usted me desmentirá o no, pero según las investigaciones, el gobernador fue advertido de que no podía firmar esos pagos sobre servicios por enfermedad de hemofilia, y así los hizo, si estoy bien informada. Lo tiene la Contraloría, la Procuraduría actúa, la Fiscalía entrega. ¿Cómo explicarse que un magistrado entonces decida dejarlo en libertad? No, las pruebas existen y no pueden haber desaparecido. Por eso vendrá enseguida la acusación, la audiencia de acusación, y vamos a seguir adelante con este proceso porque tenemos la íntima convicción de tener las evidencias de que en este caso hubo corrupción. ¿Y la Fiscalía tiene la prueba de que él lo firmó a sabiendas de que no podía firmar esos pagos? Hay evidencias recaudadas en esa materia.
Fiscal, otra noticia también tiene que ver con el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional. Este funcionario que hacía parte de la Secretaría General y que de alguna manera ofrecía sus servicios a cambio de dinero para asegurar el reparto a algunos de los despachos de la Corte Constitucional de unas ciertas tutelas de narcotraficantes y demás. En ese caso, además de ese funcionario, ¿ustedes han logrado llegar a probar o tienen indicios de que haya magistrados o auxiliares o titulares vinculados con esos casos? No tenemos evidencias de que esto comprometa a ningún magistrado ni a ningún auxiliar de la magistratura, no. Sí hay otras líneas de investigación que se abrieron con ocasión de las pruebas técnicas que fueron recaudadas en todo ese proceso en donde nosotros fuimos haciendo seguimientos de lo que estaba ocurriendo en la Secretaría General de la Corte Constitucional, por cierto, a solicitud del propio presidente de la Corte, quien consideró importante, a partir de hechos que le estaban comentando y denuncias que estaban llegando, de que se velara por la integridad de la Corte a nivel de la Secretaría General. Y lo logramos hacer con resultados muy concretos y con evidencias incontrovertibles, al punto que el propio juez de garantías decretó medida intramural para el funcionario de la Corte que fue imputado esta semana pasada. Ya regresamos con La Noche.